Radio Abierta, la primera radio en México realizada por personas con experiencia psiquiátrica, presenta la serie radiofónica Diálogos Abiertos, un intercambio de saberes entre investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y participantes de Radio Abierta. Diálogos Abiertos fue una de las propuestas seleccionadas de la convocatoria Creación de series radiofónicas de divulgación de la ciencia y la cultura de la UAM Xochimilco. Radio Abierta presenta la entrevista a Maestro Alejandro Meléndez Herrada, realizada por Iván Maceda Mejías y Jessica Fernández Cano Álvarez. Alejandro Meléndez Herrada, que él es profesor de aquí de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco y él trabaja en el Departamento del Hombre y su Ambiente, en el área de investigación de conservación y manejo de recursos naturales y servicios ambientales. Y él se encuentra en la línea de investigación de ecología y conservación de la fauna silvestre, ¿es correcto? Sí, es correcto. Okay. Nos gustaría que nos platique sobre su trabajo académico en la UAM. En la UAM, ok. Bueno, como trabajo académico tengo al menos dos funciones, que son la docencia y la investigación. En la docencia, en el módulo que doy es al final de la carrera, en el último año, es el 10º trimestre, que se llama Análisis de Comunidades Bióticas y que encaja perfectamente mi perfil profesional en el estudio de las aves silvestres, ¿ok? Y dentro de la investigación, pues más aún en términos de lo que significa la investigación de las aves silvestres en su hábitat natural. Entonces, a eso es a lo que me dedico principalmente. Cuéntenos un poco sobre la importancia de las aves para el desarrollo de la biodiversidad en México. Ok, las aves es un grupo faunístico sumamente importante. Ocupamos a nivel mundial como un país un 10º o bien 11º lugar, al menos, en la cantidad de aves que ostentamos. Y eso es un número bastante grande para la cantidad de países que hay en todo el mundo. Y eso es un recurso biótico que nos enriquece a todos, pero nos da una enorme responsabilidad en su conservación. Entonces, a la par de que podemos decir que somos afortunados, pues también tenemos esa responsabilidad de conservarla al mismo tiempo. Específicamente en la zona de Xochimilco, ¿cuál es el panorama sobre las aves silvestres? Ok, bueno, miren, Xochimilco para mí es uno de los lugares más afortunados en la diversidad de aves que ahí se encuentran. ¿Por qué? Porque lo que tenemos nosotros es un ambiente lacustre. Tenemos pocos ambientes lacustres que están sobreviviendo ahora en el Valle de México, antes Cuenca de México, y que Xochimilco es uno de ellos. Y ahí es donde podemos encontrar un número de aves acuáticas que en otros lugares no se encuentran, pero que sí compartimos, por ejemplo, con lugares como el humedal de Tláhuac y el lago de Texcoco, o lo que queda del lago de Texcoco. Y lo que nosotros tenemos aquí en Xochimilco es esa cantidad de aves acuáticas, más aquellas que no son acuáticas, pero que pueden vivir en el sistema chinampero, y que se benefician de ello, y aparte de los campos pues de cultivo que pueden haber, que aunque ya no sean a la vieja usanza chinampera. Entonces todo eso en conjunto generan variedades de hábitat que favorecen toda esta diversidad en Xochimilco. ¿La diversidad es meramente endémica o también es migratoria? Ok, diferenciamos. Okay. Cuando nos referimos a aves residentes, son aquellas que viven todo el tiempo o todo el año en el área considerada, en este caso Xochimilco. Dentro de ellas hay aves que pueden ser endémicas, es decir, exclusivas o de distribución restringida, como aquellas que puedan ser solo propias de México, es decir, todo el país, o propias de la región del eje neovolcánico, o propias de Mesoamérica, donde involucraría ya también otros países, incluso hasta muy localizadas, como pudiera ser algunas especies aún más restringidas, ¿no? Que tienen esa limitante espacial. Y las que son migratorias. Dentro de las migratorias
Tenemos algunas que migran grandes distancias, como aquellas que vienen de Estados Unidos y Canadá todos los años, y algunas otras que no tan lejos, pero de todos modos tienen esos movimientos migratorios más cortos, digamos. Los más espectaculares, desde luego, son las especies migratorias de grandes distancias, porque imaginen lo que implica migrar desde el norte de Canadá, Alaska, por ejemplo, y que en su migración pasen por el Distrito Federal, Xochimilco en este caso, como lo estamos mencionando, y que pasa a ser un sitio sumamente importante para muchos individuos que así lo hacen. ¿Y qué peligros representa ahorita, o qué peligros tienen estas aves en esa zona de Xochimilco, digamos? Excelente pregunta, muy pertinente en la actualidad, porque la pérdida de hábitat es el principal enemigo de la conservación de la vida silvestre. En este caso, pues las aves que viven permanentemente, las residentes en Xochimilco o aquellas migratorias, es esa pérdida de hábitat. Principalmente se resalta inicialmente la pérdida de los ambientes acuáticos. Los ambientes acuáticos o están contaminados o se están reduciendo porque no hemos entendido todavía el gran valor que tienen estos humedales, así les podemos llamar, y que favorecen no solo a las especies de aves que estamos refiriéndonos, como pueden ser patos, garzas, pelícanos y algunas otras aves, playeros, por ejemplo, y que, pero al ser humano también le benefician. Un humedal proporciona humedad ambiental, como un servicio ambiental, proporciona humedad que hace una atmósfera más respirable, más agradable. Mientras que cuando los quitamos o los perdemos, nuestro entorno urbano, por ejemplo, pierde esa capacidad y entonces tenemos problemas en nuestra respiración, nos enfermamos más y así. Uno de los servicios ambientales que pues podemos aunar a la conservación de este hábitat de aves. O sea, por lo tanto, conservar el hábitat de las aves es conservar un mejor hábitat para los seres humanos. Absolutamente, ¿no? Como lo hemos visto y como incluso hasta algunos pueblos indígenas con tradiciones fuertes se han dado cuenta de que la madre tierra, si nosotros la cuidamos, nos cuida a nosotros. Y entonces nosotros ahora como científicos nos damos cuenta de lo mismo, pero necesitamos que toda la gente participe en ello, gente común, científicos, tomadores de decisiones como los políticos, empresarios y demás, ¿verdad? ¿Existe reglamentación o políticas públicas para la regulación del ecoturismo basado en la avifauna? Sí, digamos que la modalidad de ecoturismo está integrada dentro de lo que es el turismo en general. Al ser parte de ella, pues tiene toda una normatividad y una reglamentación que se debe seguir, escrita y que se debe uno de ajustar, pero la otra, y que también pasa a ser muy importante, es la conciencia que tenga el prestador de servicios y también el usuario en términos de pues, disfrutar de esta modalidad de turismo en la que es más en contacto con la naturaleza, pero si nosotros le llamamos ecoturismo, tendríamos que añadirle beneficios a las comunidades locales, porque si no, no se hace. Y cambio de actitudes, tanto para el prestador de servicios, el visitante, ¿no? Que genere un cambio más responsable hacia la naturaleza, una visión más responsable. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del ecoturismo basado en la observación de aves? Muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque implica estar en contacto con la naturaleza, pero además en algo que es sumamente agradable y atractivo. Las aves principalmente se pueden utilizar en el ecoturismo en general por su gran colorido, son fáciles de ver en su mayoría, son evidentes, pueden ser sujetas o parte de la tradición, la cultura, los mitos, leyendas, y que enriquecen todo eso, esa percepción. Entonces lo que llega a suceder es que aquel que disfruta el aviturismo, como es conocido actualmente, está en contacto con la naturaleza, con las aves, con algo que es agradable a la vista y que además cuando se va a hacer estos recorridos para pajarear, lo que nosotros nos podemos dar cuenta es que interactuamos con la gente con la que vamos, en un ambiente más relajado, más agradable y que vamos conociendo. Aunque realicemos esta práctica constantemente, lo que estamos nosotros
ganando también es un aprendizaje constante. El entender la necesidad, por ejemplo, de las aves y su hábitat, ¿no? Y que en general, podría yo decir, o más ampliamente, esto es una actividad que se lleva muy continuamente y ampliamente en países desarrollados como Estados Unidos y Canadá. Hablemos de 80 millones de estadounidenses que se pueden dedicar a esto y que lo disfrutan. En México aún es incipiente. ¿Cuáles son las diferencias entre la avifauna extranjera y la mexicana? Ok, lo que podríamos mencionar nosotros, cada país tiene su propia avifauna, ¿no? Sus propias especies. Algunas las compartimos, como por ejemplo sucede con Canadá y Estados Unidos y México, donde un número apreciable de especies los compartimos, los tenemos los tres países, ya sea que migren o que estén distribuidas todo el tiempo en los tres países. No obstante, quizá nos debiéramos de referir también a las especies que de alguna manera se integran a la avifauna nativa, por ejemplo en Xochimilco, aquellas que no son propias de la región y que de alguna manera se han integrado, porque se han escapado de cautiverio. Ya ven que en México somos muy asiduos todavía a tener aves de jaula como mascotas, o que fueron soltadas deliberadamente, porque alguien ya no quería su mascota y pues dijo Xochimilco o algún otro lugar, me parece que ahí pudiera ser, aunque no tuviera pues conocimiento mucho de sus necesidades de hábitat. Eso puede ser una intromisión a la conservación. Se ha detectado ahorita, se ha difundido que uno de los principales problemas para la conservación de la biodiversidad es la destrucción del hábitat, pero el que le sigue es la introducción de especies exóticas, porque entran a consumir recursos de aves nativas que pudieran estarlos requiriendo, competir por espacios de descanso, de anidación, que puedan ser agresivas hacia ellas, y entonces es un problema de conservación. Bueno, y entonces dentro de todo esto que nos comenta, la educación ambiental tiene un papel fundamental. ¿Cómo usted ve el panorama de la educación ambiental en torno a la avifauna que tenemos en la Ciudad de México, por ejemplo? Así es, excelente pregunta, porque es una de las mejores herramientas que yo vislumbro para poder acercarnos a la gente y promover que se conserve por el bien de todos, no solo para la avifauna, porque pudiera parecer que pues si los humanos tenemos carencias, pues no vamos a ceder nuestras necesidades o nuestras posibles soluciones de necesidades por resolver las de la vida silvestre. Pero aquí es una visión equivocada, sino más bien es a la par. El que conservemos la vida silvestre implica un beneficio hacia el ser humano en varias medidas. Quizá por falta de información, pues no le prestamos tanta importancia. La educación ambiental, ya sea en su modalidad de formal, informal o no formal, pudiera adentrarse de alguna manera hacia la gente. Es decir, desde los programas de estudio directamente, que acepta la Secretaría de Educación Pública, hasta aquello que implica un folleto, una excursión, un cartel pegado en algún lugar que pueda estarnos orientando a cambiar nuestras actitudes hacia la naturaleza. Las actitudes negativas me refiero. Diálogos Abiertos es una serie radiofónica coordinada por Sara Makowski del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco y realizada en colaboración con Arturo Avendaño Villa, Ulises Chávez Pacheco y Josefina de Lázaro, miembros del equipo técnico de Radio Abierta. Agradecimientos a Juan Guzmán y Samuel Guzmán de En la Línea Productora Audiovisual, UAM Radio 94.1 FM y a los participantes de Radio Abierta.